Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. La verdad es grande y prevalece. La complacencia engendra amigos, la verdad, odio. La verdad es siempre la misma en todas sus partes. Esdras, Terencio, Séneca, los grandes filósofos se han preguntado qué es la verdad, pero también nosotros, al menos alguna vez, qué es cierto y qué no. La palabra proviene del latín veritas, que a su vez deriva de verus, verdadero. La misma raíz aparece en verificar, Poner la verdad, verídico, decir lo verdadero, verosímil parecer verdad, y averiguar. augurar la verdad. En latín, verus servía para designar las palabras o cosas firmes, que podían ser puestas a prueba o sometidas a juicio. ¿De veras? El vocablo está emparentado, además, con otros que denotan rectitud, como aseverar, perseverar y severo. En griego se utilizaba y se utiliza la palabra alicia, aletheia, para referirse a la verdad. Es una palabra compuesta por el prefijo a, que denota privación, la raíz leth, que en la mitología griega aparece en el nombre de Lete, que era un río o una fuente, el río la fuente del olvido, y un sufijo de gerundio de presente, que no vamos a explicar ahora lo que significa. Es decir, los griegos entendían que la verdad era literalmente desocultamiento, desvelamiento, desolvidamiento. No había modo, por lo tanto, de alcanzarla totalmente. Los hebreos usaban emet para decir que algo era verdadero. La palabra tiene la misma raíz que emuná, que significa fe. En náhuatl se decía neltilistli, deriva de la misma raíz que nehuayotl, que significa cimiento, fundamento. Para los antiguos nahuas, algo verdadero era algo firme, bien enraizado. Discutimos quién tiene la verdad, pero ¿acaso es posible tenerla? ¿Cuándo una verdad está bien cimentada? ¿O deberíamos preguntarnos cuándo una verdad está bien construida? ¿Qué relación hay entre las cosas y el conocimiento de ellas? ¿Qué tan importante es ser honesto? ¿En qué sentido la verdad nos hace libres? Para dialogar sobre estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Stefano Straulino. Stefano Straulino Torre es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicano y profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Generales del ITAM. En 2016 fue galardonado con el primer Premio Kant de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española para jóvenes investigadores por su trabajo titulado La noción kantiana de verdad trascendental. Pues muchas gracias, Stefano, por acompañarnos hoy. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la verdad es que la pregunta que te vamos a hacer ahorita es muy difícil. ¿Qué es la verdad? Pues no lo sé. Me voy a ayudar de una cita. No me acuerdo dónde saqué esto, pero al final terminó siendo la nota de bienvenida en mi tesis doctoral. Es una cita de Víctor Hugo, no me acuerdo dónde la leí, pero dice algo así como: la verdad es como el sol, lo ilumina todo, pero no se deja mirar, ¿no? Y ese es justamente el problema al que nos enfrentamos cuando hablamos de un tema justamente como la verdad, ¿no? Me recuerda un poco a lo que San Agustín decía sobre el tiempo. Si no me preguntan lo que es, sé lo que es, pero cuando me lo preguntan ya no lo puedo responder, ¿no? Y pasa con la verdad. Creo que ninguno de nosotros tiene ningún problema para utilizar esta palabra en el discurso cotidiano, ¿no? Podemos decir justamente, ¿no? Esto es verdadero, esto no es verdad, de veras, ¿no? Todos los términos que ustedes acaban de señalar en la introducción. Pero cuando preguntamos qué es la verdad, empiezan los problemas, ¿no? ¿Cómo la definimos? Hay 20.000 teorías al respecto, ¿no? Desde las deflacionarias, ¿no? Hasta las que pretenden dar una visión sólida y robusta, es decir, con mucho contenido. Hay quienes piensan que la pregunta por la verdad es una pregunta de definiciones, ¿no? Es decir, de esencia. Hay quienes piensan que solamente puede ser una pregunta que tiene que ver con el criterio, es decir, de cómo sabemos
qué cosas son verdaderas, ¿no? Y por eso es que me parece relevante esta frase de Víctor Hugo. Resplandece como el sol, ilumina toda la verdad. Gracias a la verdad conocemos, gracias a que tenemos conocimiento verdadero nos podemos mover en el mundo. Pero cuando preguntamos qué es la verdad nos enfrentamos a un problema, ¿no? Exactamente qué queremos averiguar con esta pregunta. Entonces hay que preguntar qué es la verdad cuando hay eclipse, ¿no? O sea, como ha sucedido estos días, esperar a que se eclipse el sol y por un momento agarrar unas lentes especiales y ver si vemos algo. Pues eso vamos a tratar de hacer hoy. En el texto premiado que mencionaba Marina, escribiste: la verdad trascendental, como la entiende Kant, está desligada de las condiciones de posibilidad de las cosas mismas y se refiere únicamente a las condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento de ellas. Esto es, se refiere a la forma de la experiencia en general, o lo que es lo mismo, desde otra perspectiva, a las condiciones por las que un objeto es precisamente objeto para nosotros. De este modo, ser objeto es tener verdad trascendental. Bueno, en este programa vamos a ir saltando de lo filosófico a lo matemático y a lo psicológico y más llano. Ya lo anunciamos para que no se nos vayan los menos filosóficos, pero sí creo que esto es un punto muy importante, ¿no? ¿La verdad está fuera de nosotros o está en nosotros? Gran pregunta otra vez. Voy a intentar, primero gracias por leer ese texto porque es una cosa muy técnica y creo que un poco aburrida también, así que reconozco el esfuerzo detrás. No es cierto, es difícil pero no aburrido. Primero tengo quizá que señalar, ¿no? que obviamente como todas las palabras, muchas veces en lenguaje más técnico tenemos que especificar y acotar mucho su sentido, ¿no? Entonces, sin querer decir que muchas expresiones o usos de la palabra verdad sean incorrectos, voy a intentar delimitar en cierto sentido el sentido filosófico, ¿no? Muchas veces se habla de verdad y también el sentido filosófico y teórico, ¿no? Porque una cosa es hablar de la verdad en oposición a la mentira, ¿no? Que eso sería en un sentido más práctico, y otra cosa es hablar de la verdad en contraposición, por ejemplo, ¿no? A la falsedad, en cuyo caso hablamos en un ámbito constante más de teoría del conocimiento. En este caso, cuando hablamos de la verdad en este sentido, se ha definido tradicionalmente, y con tradicionalmente me refiero quizá a la tradición supuestamente empezada por Tomás de Aquino, pero que probablemente viene desde antes de Maimónides, ¿no? Como la adecuación entre el pensamiento y la realidad. Lo que se llama como verdad por correspondencia. Verdad por correspondencia, ¿no? Es una de las típicas y probablemente la más usual de las teorías de la verdad. Algo que me gusta de esta noción es que deja la puerta abierta, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que deja la puerta abierta? Justo a lo que tú mencionabas. Dice, la verdad es la adecuación entre el pensamiento y la realidad. Pero no está diciendo que la verdad sea cuando el pensamiento se adecua a la realidad o cuando la realidad se adecua al pensamiento. Deja abierta esa posibilidad, ¿no? Desde el punto de vista medieval, ¿no? De los escolásticos, esto permitía justamente hablar de dos modos de verdad. Cuando una mente, ¿no? Cuando una realidad se adecua a una mente, y ese es el caso, ¿no? La mente paradigmática para los medievales es, por supuesto, la mente de Dios, ¿no? En ese sentido, todas las cosas que existen en el mundo serían verdaderas, ¿no? No solamente serían cosas, no solamente serían hechos, ¿no? Factums, sino que serían verdades, pero solamente en relación a la mente creadora. Ok, eso es lo que llamas verdad teológica. Eso es lo que podemos llamar verdad ontológica, una verdad teológica, algo, ¿no? Verdad ontológica creo que sería lo que dirían los medievales, ¿no? Ajá. Pero también quedaba la puerta abierta a la otra posibilidad, que sea la mente la que se adecua a los objetos. Con la que estamos más familiarizados nosotros. Exactamente, ¿no? Entonces, más bien, dejando de lado a Dios y a su mente, yo puedo decir que yo tengo un conocimiento verdadero cuando, por decirlo de una manera muy caricaturesca, lo que está en mi mente, ¿no? Mis contenidos mentales, se adecuan al modo de ser del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pienso este libro rojo, eso será verdad si ese dicho, ese pensamiento, se corresponde con una realidad que está fuera de mí. Sin embargo, y de eso se trata justamente el texto que citaba hace un momento Javier, Kant viene a darle una inversión a esta noción de verdad, ¿no? Y si, de alguna otra manera, así como los medievales señalaban que la verdad ontológica, que es la verdad de las cosas en función de su adecuación a la mente divina, bueno, ellos mencionaban eso, Kant lo que hace es preguntarse si nuestro conocimiento, en cierto sentido, no juega también un papel en el modo en que conocemos las cosas. Esa es la pregunta fundamental de Kant en su filosofía teórica. Solemos pensar, ¿no? Que el conocimiento es, de alguna otra manera,
como ingenuamente una especie de copia mental de lo que está a nuestro alrededor. Que representa. Exactamente, ¿no? El tema de la representación, ¿no? Y lo que él se pregunta es, bueno, pero si el conocimiento es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, entonces ¿por qué cargamos siempre esa relación del lado del objeto? ¿No? ¿No es verdad que cuando conocemos, el sujeto también pone algo de sí mismo en esa relación? ¿No? Puedo poner un ejemplo muy, muy torpe, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Cuando yo digo este libro es rojo, al decir rojo, pues me refiero aparentemente a una propiedad del libro. Pero en realidad también se podría señalar que el rojo no es algo que está en aquella cosa que veo, sino que es un modo en que mi mente, ¿no? A través de una serie de funciones, ¿no? Y lo que sea, interpreta algo que está pasando ahí, ¿no? Un salto de electrones, ¿no? Etcétera. Un ejemplo clásico es el de me pongo unas gafas de color verde, o rojo en este caso, y entonces lo veo de color rojo, ¿no? O sea que quizás tenemos una suerte de gafas de las que no nos hemos dado cuenta con las que miramos el mundo. Sí. El tema es la verdad, yo sé, pero me gustaría aprovechar, ¿no? Porque también tiene mucho que ver. Doy otro ejemplo y me meto con eso que acabas de decir. Otro ejemplo podría ser también justamente el del oído, ¿no? Es decir, podemos decir que el ruido en realidad no es una propiedad tampoco externa a las cosas, sino es el modo en que nuestro cerebro a través del oído interpreta una serie de vibraciones, ¿no? Es decir, en ese sentido, cuando digo, ¿no? Que tal sonido o tal color, en realidad, al hablar de la cosa que está fuera de mí, también estoy hablando de algo que yo pongo como sujeto, ¿no? Que es justamente una interpretación, ¿no? Esta idea de habría ruido si no hubiera alguien para oírlo, etcétera, ¿no? Ahora, en ese sentido surge esta cuestión. Entonces, el modo en que los seres humanos conocen el mundo es como ponerse unas gafas que de alguna otra manera modifican la realidad. Y como kantiano, ¿no? Necesariamente lo saco, es una de las típicas lecturas que se tienen sobre Kant, ¿no? Como si Kant pensara, al señalar todo esto, que nuestra mente modifica la realidad y en ese sentido lo que nosotros conocemos es una especie, por decirlo así en términos un poco vulgares, ¿no? Como un bastardo, ¿no? Como una realidad bastarda, como una modificación, un engaño, ¿no? O algo por el estilo. Una degradación. Una degradación, sí. Y a mí lo que me gustaría señalar es un poco la idea contraria. De la misma manera que sin ojos no hay colores, ¿no? Pero creo que nadie diría, ¿no? Que yo me engaño al ver colores, sino que más bien los colores son el modo en que puedo acercarme al mundo. Podríamos decir lo mismo de las facultades mentales en general de las que habla Kant. No es que mis facultades mentales modifiquen el modo que es el mundo, sino que más bien son el acceso propiamente humano que tenemos al mundo. No son unas gafas en el sentido que distorsionen con otro color el mundo, son sino que más bien son la ventana. Qué bonito. No, qué bonito. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de la verdad? Decías hace un momento, hablando de aletheia, ¿no? Y justamente de este desocultamiento, que es un gerundio, ¿no? Eso me parece muy interesante, porque justamente es la idea de que la verdad tiene carácter un poco como de proceso, ¿no? De actividad, ¿no? La verdad tiene algo de acción. Y creo que eso es lo que a mí me gustaría resaltar cuando hablamos de verdad. Cuando hablamos de verdad no hablamos solamente del descubrimiento, digamos, como puntual, de una vez por todas, ¿no? Y agotado en sí mismo, de dar con un hecho, ¿no? Sino que si algo de lo que estoy diciendo tiene sentido y en el conocimiento el ser humano también pone sus propias categorías, pone sus propias interpretaciones, ¿no? Al acercarse al mundo, entonces la verdad también tiene este carácter de actividad, ¿no? De un descubrimiento no puntual, sino gradual, gerundio. De hecho, eso tiene que ver con dos cosas que me van a permitir darle la palabra a Carlos. Una es la idea de las revoluciones científicas. Lo que hoy es verdad, mañana quizás no lo sea. Quizás las matemáticas se libre de eso, pero el resto de ciencias no, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de, bueno, ¿qué opinan las matemáticas? ¿Se habla de verdad por correspondencia o más bien se apoyan en la otra gran... en el otro gran paradigma, que es el de la verdad por coherencia? Te voy a explicar lo que es la verdad en matemáticas. Okay. Y te voy a dar un ejemplo. Entonces me voy a remitir a Euclides, Bien. hace más de 2000 años. En algún momento se le ocurrió decir, la geometría que estamos haciendo es muy caótica porque todo se basa en intuición, no tenemos ideas tan claras como para poder siempre trabajar con la intuición. Y dijo, la intuición la tenemos que minimizar. Agarró y dijo, ok, estas proposiciones las voy a suponer verdaderas, sin cuestionamiento de nadie.
en particular el quinto postulado de Euclides, del que les voy a hablar posteriormente. Entonces empezó a trabajar, empezó a construir la geometría euclidiana, y él se sentía molesto con ese quinto postulado de Euclides, que les voy a decir cuál es. No importa, no es tan importante, más que hay dos palabritas que luego voy a aclarar, ¿sí? Y dice lo siguiente, ¿sí? Por un punto fuera de una recta pasa una y solo una recta paralela. Ok. Entonces, él se sentía molesto con eso y trataba de demostrarlo y no pudo demostrarlo, y pasó el tiempo y llegaron otros matemáticos y lo trataron de demostrar, y otros matemáticos más, y unos se hicieron famosos como Zachary tratando de demostrarlo y no podían, pero demostraron otras propiedades, etcétera, etcétera, hasta que llegaron al siglo XIX, y ahí dos personas dijeron, bueno, si no lo puedo demostrar, a ver, ¿qué pasa si no lo acepto? Es decir, ¿qué pasa si utilizo el opuesto? Y ahí tiene un nombre esto, ¿no? Y ahí es muy importante lo del opuesto, porque hay dos chances de opuestos, hay dos posibilidades, ¿sí? Acuérdense que decía una y solo una. Uh-huh. Entonces puede decir ninguna o puede decir muchas. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ok. Entonces, uno hizo ninguna y otro hizo muchas. Y se crearon dos nuevas geometrías. Es decir, la verdad que duró durante 1900 años se cambió ahora a una verdad todavía más amplia, porque ahora podemos explicar más cosas. Esas son las geometrías que utilizó Einstein para su teoría de la relatividad. Entonces, en matemáticas sí tenemos muy claro lo que es la verdad. Lo construimos a partir de los axiomas y vamos construyendo nuestros teoremas y siempre llegamos a la verdad. Pero tengo unas observaciones de lo que acaban de decir Pero todos. Pero antes de tus observaciones, ¿y si te tumban un axioma, ya te tumban el resto de lo que ves construido sobre él? No, porque el axioma lo estás suponiendo, todos lo estamos suponiendo que es verdadero. Eso no se cuestiona. Bueno, pero es un acto de fe. Ajá. Inicial, no en medio. Sí, de acuerdo, perfecto. Ojo, no cuando me conviene. Ok. ¿Sí? ¿Y de lo dónde hago sale inicial. Ese axioma inicial? Por la intuición que tenían. Okay. ¿Sí? Su Yo digo, voy a construir estas cosas así. ¿Sí? En geometría, no estoy hablando ahorita de geometría, hay otras áreas que es un poquito más complicado, ¿sí? Pero en realidad, es que eso es clarísimo, porque sí sabemos lo que es verdad, más aún, y lo que es mentira. Sí, porque lo que no se puede demostrar no es cierto, ¿sí? Uh-huh. Ok, bueno, al inicio dijeron que la verdad genera odio. ¿Será por eso? ¿Será por eso? ¿Será por eso que odian a las matemáticas? Porque siempre es verdad. ¿Será por eso que tiraron a aquellos matemáticos pitagóricos por la borda? De verdad. Que mencionabas el otro día. La verdad está bien construida. Claro que está bien construida en matemáticas. Es clarísimo. Tenemos un edificio que se detiene muy bien y que está muy claro, ¿sí? Y nuestra investigación es llegar hasta arriba del edificio y seguirle poniendo pisos. ¿Ok? Esa es la investigación, ¿sí? Por supuesto que lo que dice Víctor Hugo es una maravilla, ¿sí? Los que no pueden ver el sol son los que no saben matemáticas. ¿Sí? Y luego hablan ustedes de la verdad en oposición a la mentira, y yo tengo ahí muchas dudas, ¿sí? Porque hay distintos tipos de verdad, y hay verdades a medias. Y acaban de hablarme de la interpretación. Y entonces puede ser verdad para ti y no verdad para mí. O verdad para ti y, medio verdad para mí. Dependiendo de los axiomas de los que partas. Dependiendo de todo eso, de los ¿no? Prejuicios. Entonces, bueno, pues esas son las observaciones que tengo que hacer, ¿sí? Hoy. Muy bien, pues, ¿quieres responder, Estefano? O... Voy a responder, quizá más que responder directamente, voy a empezar por la tangencia. Por la paralela. Por la paralela. No, pero me gustaría, es que es interesante esto, bueno, por supuesto que esto es bien interesante y me gustaría señalar, quizá a modo de puente, ¿no? Algo que señala Kant. Primero tengo que decir que Kant no era un buen matemático, ¿no? Y aparte era una persona que desconocía muchos de los avances de matemáticas en su momento, pero creo que aquí se traba una relación que me parece interesante y que tiene que ver con la verdad, aunque en otros sentidos. Bueno, lo primero es que obviamente, justamente, ¿no? Hay también, como decimos, hay diferentes maneras de decir verdad, no se entiende el sentido de verdad a medias, tal, sino que también se puede hablar de la verdad en la medida justamente como este acto, ¿no? De conocimiento del cual estamos hablando ahorita, o se puede hablar del valor de verdad, ¿no? Que es que más bien es algo muy puntual que sea, por ejemplo, ¿no? En términos lógicos, no en lógica simbólica y por supuesto también en matemáticas. Entonces es distinto hablar de la verdad, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes momentos, incluso desde un punto de vista semántico se puede distinguir verdad formal, verdad empírica, ¿no? Por eso digo que es como un problemón.
Pero donde quiero trazar esta unión, señalaba, ¿no?, que para Kant hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que nos permiten acercarnos al mundo, ¿no?, que son estas ventanas. Una cosa súper discutida, pero una de las cosas que piensa Kant que es una de estas ventanas que nos permite acercarnos al mundo es el espacio. Obviamente esto es muy, muy peculiar, ¿no?, porque normalmente solemos pensar en el espacio como una realidad externa a nosotros. Y Kant entiende el espacio más bien como una forma de la sensibilidad, es decir, es como el horizonte, si lo quieren ver así, aunque quizás no es la mejor definición, como el software, ¿no?, de nuestra mente, que captura las intuiciones, los datos que nos dan los sentidos y les da un orden justamente espacial. Pero ese orden espacial es un orden matemático. Kant solo conocía la geometría euclidiana, ¿no? Y justamente él siempre, ¿no?, el quinto paralelo, que fuera de matemáticas, los que no sabemos nada lo conocemos como el postulado de las paralelas, ¿no? Sí. Él señalaba justamente una cosa muy peculiar, ¿no? Él decía, solemos pensar en las verdades matemáticas como en verdades analíticas, ¿no? Es decir, como si todo tuviera que ver con meras operaciones y reglas lógicas, ¿no? No. Y él justamente dice, ahí hay un error. Y tiene que ver con esto. Probablemente la explicación que pueda dar el profesor Bosch va a ser muy distinta a esta. Pero lo que dice es, pensemos justamente en el concepto de una figura, de un área contenida entre dos líneas rectas. Recordemos que Kant está pensando en geometría euclidiana, que sigue este postulado. Él dice, este concepto, el concepto de un área contenida entre dos líneas rectas, es imposible. Pero no es imposible por definición. Es decir, no es imposible por una cuestión del concepto de línea o del concepto de área. Es imposible por otra razón. Y es imposible por las propiedades espaciales. Y claro, él está pensando en geometría euclidiana. Después, en geometrías no euclidianas, por supuesto que se pueden construir áreas contenidas entre dos líneas rectas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el globo terráqueo, ¿no? Tenemos dos meridianos, son dos líneas rectas, y tenemos un área contenida ahí. Y en ese sentido, justamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de verdad? Nuestra verdad está condicionada por el modo en que percibimos el mundo, o al contrario, más bien hay diferentes maneras de acercarse a esa realidad, y siguiendo justamente distintos sistemas axiomáticos, ¿no?, distintos sistemas de creencias, nos tenemos que mover a tientas, ¿no? Pero pues para complicar... Una preguntita rapidísima. ¿Y qué me dices del infinito? Lo que pasa es que en la época de Kant manejaban muy mal el infinito. Y entonces tal vez sea por eso que él dice que no existe. Pero actualmente yo te diría que el área es infinita. El área, o sea que... El área entre dos paralelas es infinita. Sí. Bueno. Te podría contestar así, pero en esa época pues el infinito no lo manejaban tan bien. Y también te quiero añadir una cosa más. Creo que los que mejor manejan actualmente el infinito son los matemáticos. No tengo ninguna duda en eso. Vale responder con el I can't remember que decíamos antes de empezar. Obviamente diferentes palabras también tienen diferentes usos en diferentes ramas del conocimiento, ¿no? En ese sentido, por supuesto que el infinito ha sido tratado por las matemáticas, ¿no? De una manera muy particular y de una manera súper fructífera, ¿no? No sé si, por supuesto, insisto, yo no tiene nada que ver el manejo que se tiene en el infinito ahorita que con el que se tiene en aquella época. Pues bueno, ya podemos hablar que había pasado Newton, ya había pasado Leibniz, ¿no? Que también no es exactamente el tema del infinito como tal. Pero bueno, ya habían hablado acerca del cálculo, ¿no?, infinitesimal, por lo tanto ya habían tenido muchas preguntas al respecto. Respecto a la cuestión, ¿no?, de las dos... Por supuesto que Kant nunca se planteó esa pregunta. Quizás solamente para salvar a Kant, ¿no?, de una pregunta como esta, él cuando está pensando en línea recta, probablemente está pensando en un segmento, ¿no? Entonces, no es el área contenida entre dos líneas que pueden ser infinitas, ¿no?, sino entre dos segmentos de recta. Y ahí, bueno, creo que al menos se salvaría ese tema. Pues para complicar ahora un poco más la cuestión, dejamos el tema del infinito para un episodio especial que merece la pena. Larguísimo. Y le cedemos la palabra a Marina, que nos va a hablar del concepto de verdad desde otro punto de vista. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. Si alguna vez has hecho una mentira o un engaño que te haya salido así de maravilla. Sí. Alguna vez le mentí a un policía para que no me multaran. Le dije que me estaba divorciando. Le enseñó un acta de matrimonio que no era mía. Y pues sí, fue muy caritativo.
y decidió no multarme para que pudiera divorciarme a gusto. Sí, una vez me fui a una fiesta y dejé mi teléfono en mi casa para que no me arrastrara mi ubicación y me saqué por la barda de la ventana. Y ya regresé todo bien y me salió bien. Orgullosa de ti. Sí, hace como un mes fue cumpleaños de mi mejor amiga y le hicimos una fiesta sorpresa en un restaurante, pero me inventé un buen de mentiras. Y yo soy muy mala mintiendo, o sea, yo soy de que miento y me río. Entonces, o sea, todas las mentiras que le dije eran como lógicas. Le dije, hay que pararnos temprano porque siempre llegamos tarde. Y sí, siempre llegamos tarde a todos lados. Y pues sí, salió bien, no se enteró, o sea, no sospechó nada porque todo era muy lógico. Y pues sí, fue una buena sorpresa. Gran amiga. Pues para mi regalo de cumpleaños de este año, una de las personas que más quiero me dijo como, él es foráneo, y me dijo como de, es que me tengo que regresar a mi rancho como 3 semanas antes de mi cumpleaños. Y yo, ¿por qué te vas a regresar? Me dijo, no te puedo decir. Y yo, ¿cómo que no me puedes decir? Me dijo, sí, no te voy a decir, pero si te pones muy malita sí te digo, porque soy una persona muy ansiosa. Entonces yo le dije como de, bueno, ok. Entonces como que se me olvidó como como por 2 semanas. Y luego el día de mi cumpleaños estaba caminando porque íbamos a ir a cenar. Entonces estaba caminando y me subí al coche y le dije como de, ya me vas a decir por qué ibas a ir a Cuerna. Y sacó como la bolsa y el termo que me iba a regalar y me dijo, por esto, ten. Y yo, ay, qué lindo. Y ya. Lindo. Hace como 5 años le dije a mis papás que me iba a ir de viaje con una amiga. Me fui con mi novio a Seattle, pero estaba de intercambio en Canadá. Entonces fue un pedo conseguir la visa otra vez. Y a mi homestay le había dicho que me iba a quedar a dormir en otra casa. La mía estaba de intercambio en Polonia, en Varsovia. Me fui una semana, unos 4 días a Francia. Después me fui a Italia. Otras 2 semanas, o sea, estuve 3 semanas fuera. Pero la segunda semana le dije a mi papá que ya me había regresado a Varsovia. Pero yo estaba en Sicilia. Y pues sí, hubo una cuenta bancaria cuyos gastos no estaban explicados. Pero pues todavía no, se lo he confesado. Pero pues nada más, eso estuvo una semana que yo recuerde. Ya le enseñaremos este video a tu papá. Bueno, Estefano, ¿alguna mentira o engaño que te haya salido muy bien? Tristemente soy una persona que, como una de las chicas entrevistadas, se le da muy mal la mentira. No, qué bueno. Entonces no, creo que ni en el terreno de que salga bien la mentira, ni en el terreno práctico, ¿no? No se me da bien mentir, y las veces que lo he intentado ha terminado muy mal. De hecho, hay un libro muy interesante de un autor que se llama Paul Ekman. De hecho, hay una serie en Fox que se titula Lie to Me, en donde se basan en sus investigaciones, donde los protagonistas identifican las mentiras por microexpresiones faciales, ¿no? Y bueno, le podríamos dar la vuelta a la pregunta, y si hay formas de detectar mentiras, no sé si habría formas de detectar verdades morales. Bueno, esto va encauzado para pasarnos del terreno de la ontología a la ética y preguntarte cuál crees que es la importancia de decir la verdad. Okay. Otra vez, y perdón por ser repetitivo, no puedo dejar de lado a mi querido Kant. Es casi como si estuviéramos hablando con él. Ojalá, ¿no? Pero creo que es importante citarlo, porque creo que es muy interesante justamente la respuesta que creo que él podría dar. Quizás los alumnos del ITAM se acuerdan de esto, ¿no? O quizá ya lo borraron de sus memorias. Pero cuando Kant explica el imperativo categórico, que es justamente, ¿no?, como la brújula moral, ¿no? Es decir, el imperativo categórico es la manera de darnos cuenta de si un acto, si una acción es conforme, ¿no?, al bien, o si está bien, o si no. Obviamente es muy discutible todo esto, no es el punto. A ver, pero que el imperativo categórico dice que hay que obrar siempre de tal manera que se pudiera querer que la máxima de la acción fuera una ley universal. O por decirlo en términos mucho más sencillos, hay que actuar pensando que la acción que vamos a cometer, que aquello que impulsa esa acción que vamos a cometer, fuera casi como una ley de la naturaleza. O sea, que no hubiera otra manera de actuar, ¿no? Esto muchas veces se ha interpretado mal, pero básicamente lo que él está pensando es, ¿tiene sentido actuar de una manera particular pensando que esa acción constituye prácticamente una ley de la naturaleza? Y el ejemplo que pone es el de la mentira,
¿no? Él dice, vamos a pensar que yo quiero mentir. Me puede convenir mentir en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, de hecho, en casi la mayoría de la vida humana, la mentira resuelve muchos más problemas, ¿no?, que las verdades. Ahora, la pregunta es, si todo el mundo mintiera, y ojo, no se trata de pensar así como si sería un mundo bonito o algo por el estilo, no, sino pensando justamente como una ley de naturaleza. Si la mentira fuera obligatoria, ¿no?, si fuera ineludible, si no pudiéramos más que mentir, ¿qué pasaría? ¿No? Y la respuesta de Kant es que sería imposible. En un mundo donde la mentira se supone la ley de acción, es imposible mentir. Porque si yo sé que con quien hablo me miente, la persona que me va a mentir no me puede mentir. Entonces, tomar a la mentira como una ley universal es una ley que se autodestruye. La mentira es imposible sin la verdad. ¿Cuál es la importancia de la verdad? Que es la única cosa que permite la comunicación, ¿no? Es la única cosa que permite que los seres humanos se pongan de acuerdo. Incluso la mentira, que se puede discutir o no si es el opuesto absoluto a la verdad, pero al menos entiendo en este momento, si incluso la mentira, que tiene esta carga de oposición a la verdad, ha de tener sentido, solamente puede tener sentido en el contexto de la verdad, ¿no? Eso es como la relevancia de la verdad en este sentido moral o ético. Hay otra pregunta relacionada con esta que sería, ¿qué tan importante es atreverse a decir la verdad para ayudar a otro o a veces para incomodarlo, incluso cuando nos estamos jugando nuestra propia vida? Hay un fragmento que nos legó Dion de Prusa, Crisóstomo, creo, que recoge Foucault y que, bueno, como saben, Alejandro Magno tuvo un encuentro con Diógenes el cínico, el perro, y en ese célebre encuentro, Alejandro Magno, el gran emperador, le preguntó a Diógenes, pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Y él le dijo, quítate que me tapas el sol. Pero además de eso, según este autor, tuvieron otra conversación. Y que dice así, ¿no? Añadió luego que Alejandro no llevaba el signo por el cual se conoce a los reyes, añadió Diógenes. ¿Y cuál es?, dijo Alejandro. Aquel, replicó Diógenes, propio de la reina de las abejas. ¿O acaso no has oído decir que hay entre las abejas una reina que por obra de la naturaleza posee ese signo, no por herencia de raza, como vosotros aseguráis tenerlo, por ser descendientes de Heracles? ¿Pero qué señal es esa?, dijo Alejandro. ¿No has oído decir a las gentes del campo, contestó Diógenes, que solamente esta abeja no tiene aguijón, porque no necesita usar sus armas contra nadie, pues ninguna de las otras abejas disputará con ella por su realeza ni peleará contra ella si tiene esa señal? Tú, al contrario, me parece que no solamente cuando paseas llevas armas, sino que las llevas incluso cuando duermes. ¿Y no sabes que llevar armas es propio de un hombre que tiene miedo? Y el que tiene miedo no sabe ser rey, no más que cualquier esclavo. Eso le dice el filósofo Diógenes el perro al gran emperador de aquella época. Bueno, ¿qué tan importante es decir la verdad incluso cuando con ello nos estamos jugando la vida? Creo que es una pregunta que no admite una respuesta unívoca. ¿No? Obviamente es un poco como, no sé si parezca hacer trampa o escaparme por la vía fácil, pero como en toda pregunta de este tipo, habría que ver por qué se dice la verdad, qué verdad se dice y para qué se dice, ¿no? Yo creo que hay una obligación de decir la verdad, pero decir la verdad no solamente significa decir cosas que se corresponden con la realidad, ¿no? Sino que a veces decir la verdad, o más bien podemos a veces no decir algo y mentir, ¿no? Por ejemplo, quien engaña a su esposa sin decir una sola palabra miente, ¿no? Sí, que es la distinción exacta entre mentira y no decir la verdad por omisión, ¿no? Y en otros casos puede ser que lo correcto sea no decir la verdad también, ¿no? En ese sentido, siempre hay que decir la verdad es un imperativo absoluto. Yo creo que la respuesta es no, ¿no? Es decir, no se debe de mentir, tal vez, y digo tal vez sea un imperativo absoluto. Pero decir la verdad es complicado porque la verdad no siempre le corresponde a todos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco torpe, ¿no? Pero si un alumno me pregunta sobre mi vida privada,
omitir darle una respuesta no necesariamente es mentirle o faltar a la verdad, ¿no? Porque yo tendría que pensar hasta qué punto le corresponde a ese alumno una verdad sobrevivida. En cambio, si mi pareja, por ejemplo, ¿no?, me pregunta lo mismo, puede ser que yo no puedo omitir en ese caso la verdad porque es una verdad que le debo, ¿no? Entonces, ¿hay que decir siempre la verdad? Depende. Ok. Y vinculado con esto también hay otro fragmentito que está muy interesante y que voy a leer antes de cederle la palabra a Margarita y luego retornarte la pelota a ti, y que tiene que ver con la necesidad de decirnos a nosotros mismos la verdad, ya no al poderoso, sino a nosotros mismos. Los antiguos, aquí se menciona a Galeno y también Plutarco. Galeno era un médico, Plutarco fue diplomático, filósofo, etc. Este fragmento es de Plutarco, pero consideraban que a veces era necesario decirse la verdad, confesarse de algún modo para curarse una enfermedad. El fragmento dice así: hay muchas personas enfermas que aceptan la medicina y otras que la rechazan. El hombre que esconde la vergüenza del alma, su deseo, su malestar, su avaricia, su concupiscencia, tiene escasas posibilidades de hacer progresos. En efecto, el hecho de hablar de su mal revela su propia maldad. Reconocerla, en vez de complacerse en ocultarla, es un signo de progreso. ¿Hasta qué punto es necesaria la confesión con un sacerdote, con un psicólogo, con un amigo para progresar en nuestro viaje personal? Margarita, ¿qué nos dirías? Qué interesante. Bueno, quizás tenías otra intervención, lo que pero... quería mencionar es que al pensar en la palabra de hoy, me di cuenta que, como en muchas otras cosas, en psicología se ha estudiado más lo que no funciona que lo que funciona bien. Hay mucha literatura sobre, por ejemplo, la mitomanía, sobre los sociópatas, sobre quienes mienten, y no tanto sobre la verdad, ¿no? Y yo creo, respondiendo a tu pregunta, que sí es muy importante en este tipo de procesos, bien sea en la psicoterapia o como en la confesión, sí compartir la verdad de uno, es decir, su experiencia, ¿no? Como su manera de interpretar lo que está viviendo. Yo creo que sí ayuda por muchos motivos, para darle coherencia, para entender nuestra propia historia. En algunos casos, como en la confesión, pues para que ayuda a librarse de un sentimiento de culpa. Creo que sí es importante. Y al mismo tiempo, hablando de lo que hablaba Estefano, que no es lo mismo la mentira que la no verdad, en algunos casos, a diferencia de las matemáticas, que la verdad es cristalina, en la psicología, en términos de nuestra vida, es muy fuzzy, que dicen. Por ejemplo, dos hermanos, a lo mejor uno puede decir, es que mi papá era muy frío, y el otro decir, no, hombre, ¿cómo que era frío? Y no es que alguno de los dos esté mintiéndole al otro, es que su experiencia fue diferente. O uno mismo, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Entonces, no, es un asunto complicado. Me quedé pensando en cuándo se usa el término de verdad o verdadero en psicología. Por un lado, como disciplina, claro que sí, quieres probar una hipótesis, ahí como en cualquier otra ciencia, sí hay criterios, pero en otros aspectos, por ejemplo, se habla de cuál es el verdadero yo o el true self. Y es un asunto súper interesante porque creo que de primera instancia uno podría pensar, bueno, pues es totalmente diferente, el verdadero yo es diferente para cada uno. Y las investigaciones que se han hecho al respecto han encontrado que para la mayoría de las personas, cuando les preguntas, ¿cómo eres tú de verdad? ¿Cuál es tu verdadero yo, tu true self? La mayoría de la gente se describe como moral, como buena, como que corresponde su visión de sí mismo con cómo lo ven los demás. Y algo muy interesante es que esto se ha visto en muchas culturas diferentes. Algunos autores dicen que hay un esencialismo psicológico, o que aspiramos a tener ciertas cualidades, y que estas cualidades, pensar que así soy de verdad, es como una linterna que nos ilumina el camino de cómo queremos ser. Y yo creo que, eso no lo he leído, pero creo yo que por un lado se puede ver como, ay, es que me quiero ver muy bien, ¿no? Pero otro es que, ¿qué tal si tenemos una conciencia de que nuestra esencia humana sí es moral y bondadosa, ¿no? No lo sé. En fin. Es que no quiero mucho rollo. ¿Le sigo?
lo que iba a decir? Sí, sí Ya que lo es, último, además ya lo último. tiene que ver esto con el libro del cual extraje el fragmento Ajá. y que es esta idea de cómo, escrito por Foucault, cómo nosotros contribuimos en la elaboración de la verdad. No solo es una cuestión de reconocimiento, especialmente en la faceta moral, ¿no? Y él dice pues que esta constitución se hace en gran medida a través del discurso que nos decimos a nosotros mismos o al amigo o que el maestro nos dice en la época romana, etc. Sigue. Lo que quiere decir es que en psicología dependemos mucho de la verdad, confiamos en que nos dicen la verdad. En la investigación, mucha investigación se basa en los autorreportes. Claro. Qué tan feliz eres, qué tan triste Claro. te sientes, cuántas veces te has sentido, o sea, depende del autorreporte. Y en la terapia, pues básicamente Qué le creemos difícil a la eso. persona que nos está hablando. Hasta que demuestre lo contrario, no podemos partir de la base que está mintiendo, volviendo a lo que tú decías, ¿no? Y a pesar de eso, los test psicológicos, aunque son de autorreporte, son confiables y válidos estadísticamente y nos han permitido construir a partir de esos. Entonces, se me hace interesante que no por ser un autorreporte o una autopercepción es algo que no es verdadero. Margarita, y ¿cómo qué tan importantes consideras en las relaciones interpersonales y eso las mentiras blancas? Yo creo que sí se valen. De hecho, hay investigación. No le entré a ese tema porque pensé, vamos a hablar de la verdad, no de la Nos mentira. lo vamos pero a se reservar ha visto, otro día también la tendremos gente que hacer miente un programa. muchísimo y no siempre es mal, ¿no? Que te invito a una comida y no quieres decir, es que es cumpleaños de mi abuelita, pues preservas la relación con la otra persona. Pues no es mejor que decirle, no me gusta estar contigo, ¿no? Pero Entonces, claro, yo creo que- ¿dónde está el límite entre lo blanco y lo que no es blanco? Exacto, ¿no? Sí, pues, me gustaría añadir algo que señalaba la profesora Tarragona, Margarita. Ay, Margarita, ¿no? por favor. Margarita, hace un momento. Ya cometí la imprudencia de meterme en campo de las matemáticas. Ahora te vas a meter con la psicología, bien. Sí, ¿no? Pero si la psicología y eso la es lo que filosofía hacemos son nosotros. Están hermanas. muy emparentadas. Cuando se hablaba del tema justamente, ¿no? de la confesión, ¿no? Ya sea el sacerdote o el psicólogo o el amigo, ¿no? De que si esa verdad, cómo funciona o a dónde va, ¿no? Si puede salir yo verdadero, ¿no? En esos espacios. A mí lo que querría añadir es esta idea, ¿no? de Freud, que no necesariamente, bueno, que me parece interesante, ¿no? Aunque puede ser discutible. Él habla acerca del alma humana, ¿no? Aunque lo que significa alma en Freud también, ¿no? Es problemático, del alma humana como aquel desconocido territorio interior, ¿no? Y me gusta esa El alma frase. humana no tiene límites, ¿no? Que decía Heráclito o algo así. Pero creo que es interesante no solamente esa falta de límites, ¿no? Que siempre se puede seguir explorando, sino que muchas veces lo que nosotros mismos somos se nos oculta a nosotros mismos, ¿no? Hay cosas de nosotros que nosotros no sabemos y que otros perciben mejor, ¿no? Y en ese sentido, este tema de la autoconfesión, ¿no? Bueno, la confesión, no solamente tiene la función, pienso, ¿no? A veces de compartir con el otro lo que yo soy, sino que tiene a veces también la función de, hablando yo, ayudarme a descubrir quién soy yo, ¿no? Este tema, ¿no? Y por eso digo que me voy a meter en campos que no son los míos, pero me corriges, por favor, con todo gusto. En psicología, y pienso particularmente en psicoanálisis, muchas veces el psicoanalista se abstiene de decirle sus verdades al paciente. El paciente habla, ¿no? Y puede ser que el psicoanalista pregunte, haga un gesto o lo que sea, que haga al que habla, ¿no? Recapacitar sobre lo que dijo. Esto me parece interesante porque justamente las verdades sobre nosotros mismos son muchas veces las más difíciles de escuchar. Y cuando alguien nos dice algo, muchas veces ponemos una resistencia. En ese sentido, esta confesión, ¿no? Que podemos hacer ante el amigo, ante el psicoanalista o ante quien sea, muchas veces tiene más bien la función de poco a poco ir sacando aquellas cosas que no sabíamos de nosotros mismos y que solamente en un diálogo con otro podemos ir descubriendo, ¿no? Entonces esa verdad que sale aquí no solamente es la verdad que yo comparto con el otro, sino en el diálogo con el otro descubro, por decirlo de alguna manera, mis propias verdades. Qué bonito. En ese sentido, Estefano, para ir cerrando, una de las últimas preguntas. Tú has trabajado en diversos lugares del mundo, en España, en la Universidad de Navarra, aquí, en varias universidades, en Montevideo, me llamó eso la atención, en Beijing. En Beijing di un curso alguna vez, sí. Ok, ¿sabes chino? ¿Hablas chino? No, para nada. Bueno, la pregunta era, ¿qué tanto crees que cambia la definición de verdad de una cultura a otra? Como ya de algún modo apuntábamos en el diálogo con Carlos. No sé si es demasiado complicada, pero...
Otra vez, o sea, creo que el problema de eso es justamente, ¿no? Que las palabras tienen usos diversos. Ajá. Y en ese sentido nosotros podemos intentar, ¿no? Matizar esos usos o limitarlos, ¿no? Intentar hablar de ellos desde una perspectiva filosófica. Y otra cosa muy distinta es, por una parte, ¿no? Exactamente qué se entiende por verdad. ¿No? Y también otra cosa que creo que también puede ir por ahí, tu pregunta no lo sé, es la relevancia de la verdad o lo que la verdad juega, o el papel que juega la verdad, ¿no? En las interacciones personales en diferentes culturas. Y hay lugares donde justamente, ¿no? La verdad se ve como algo íntimo que hay que, ¿no? Que hay que cuidar, ¿no? Y lo importante entonces son las convenciones y las ritualizaciones, ¿no? De procederes, y se reserva la verdad para lo íntimo, ¿no? Iba también en este sentido de que cuando uno piensa en la verdad en la antigüedad, pero ya no en la antigüedad grecorromana, sino casi en lo que había antes, por ejemplo en la Sibila de Cumas, en la Pitonisa, para nosotros sí, la verdad es en gran medida representativa o construida, pero en algunos casos, como en como en el del oráculo, la verdad es indicativa, al menos según Giorgio Agamben. Ahí, digamos, uno encuentra una verdad, o alguien encuentra una verdad, y esta es revelada para indicar al que la oye por dónde dirigirse, ¿no? O sea, y que me parecía que también era un tema interesante a tratar, aunque creo que muy complicado. Sí. No sé si tengo algo que decir sobre esto. Creo que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El tema, la palabra verdad yo la entiendo en un sentido analógico, lo cual quiere decir que tiene una multiplicidad de significados, ¿no? Y que se relacionan entre ellas. En ese sentido, yo no creo que sea incompatible pensar justamente en la verdad como a veces algo performativo, ¿no? A veces algo como algo indicativo, como algo revelado, como algo construido. Y no necesariamente se contradicen esas excepciones, aunque sí se pueden contradecir, ¿no? Sino que justamente nos hablan de las diferentes maneras que nos relacionamos con los otros, con el mundo y con el mismo conocimiento. Ahorita estaba repensando la pregunta, ¿no? Sobre diferentes sociedades. Estaba pensando justamente en cuando estuve en China. Tampoco estuve tanto tiempo como para tener una idea muy clara de muchas de las cosas que ¿Cuánto por ahí. tiempo estuviste por allá? Estuve un mes. Fue un curso de verano, ¿no? Por eso quiero... ¿Sobre Kant o...? Sobre filosofía occidental. Ok. Entonces quiero dejar muy claro que lo que voy a decir parte de una ignorancia tremenda sobre el mundo chino y que tiene que ver más bien con una serie de impresiones que quizá pueden caer en el cliché. Pero creo que es más o menos conocido, es algo que pensamos acá, que hay un control muy importante por parte, ¿no? Del gobierno chino sobre aquello que se dice, no se dice, ¿no? La gran muralla china del Internet, ¿no? The Great Firewall. El control que existe, por ejemplo, con temas de la matanza de Tiananmen, ¿no? O sea, entonces me cabe la pregunta, ¿no? De si la verdad se puede construir, ¿no? O si la alteración de la verdad suficientemente repetida, ¿no? Se convierte en una nueva verdad, ¿no? Ahí es donde creo que empieza como a hacer fisuras, ¿no? O donde empieza a ser problemático. Y donde creo que cabe distinguir como estos diferentes sentidos. Una cosa es un intento por definir verdad, y otra cosa es encontrar aquellos criterios que nos pueden hablar acerca de la verdad. Yo puedo hablar y puedo sostener, por ejemplo, ¿no? De verdad como correspondencia entre lo que se piensa o lo que se dice y lo que es. Pero esta definición es absolutamente inútil si yo quiero averiguar qué cosas son verdaderas, ¿no? Entonces una cosa es una definición de verdad y otra cosa es un criterio. Esto me recuerda un poquito, no sé si conocen, puede ser que sí, estos papelitos que se utilizan para determinar si un líquido es ácido o básico, ¿no? Tú metes un papelito en una sustancia y cambia de color. Ahora, para determinar el pH, justamente, ¿no? En realidad, obviamente hay una relación entre el pH y el color, pero una cosa es el criterio es el color, y otra cosa es lo que se indica, es el pH, ¿no? De la misma manera nos pasa con la verdad. Hay criterios de verdad, ¿no? Y en ese sentido puedo tener el consenso entre los científicos, por ejemplo. O puedo tener la utilidad, puedo hablar de la utilidad de una afirmación para moverme en el mundo, ¿no? Como un criterio también, ¿no? Que es lo que se conoce como verdad pragmática. O puedo tener, como tú mencionabas antes, ¿no? La teoría de la coherencia. ¿Qué tantas redes puedo tender entre las diferentes verdades o proposiciones que sostengo? ¿Qué grado de coherencia, ¿no? Es decir, la ausencia de contradicción que hay entre ellas puede ser un signo, ¿no? Un síntoma de verdad, ¿no?
Pero hablar de esos síntomas o de esos signos no significa que tenga frente a mí a la verdad. Y por eso quizá yo huyo un poco de hablar de la verdad, ¿no? Ujú. Como mayúsculas. Tenemos verdades y tenemos acercamientos, y esto me trae otra vez al tema con el que empezaba, ¿no? A la metáfora. Sí. Preciosa. Otra vez, Metáfora ¿no? A preciosa. la metáfora de que la verdad lo alumbra todo, pero no se deja ver. El sol. El sol Sí. como la verdad, ¿no? El sol, la verdad es como el sol, alumbra todo y no se deja ver. Si tiene algo de sentido lo que planteaba al principio sobre cómo Kant piensa que nosotros, al conocer, depositamos algo de nosotros en lo que conocemos, entonces tenemos que renunciar a la idea de dar con la verdad absoluta de las cosas, ¿no? Pero lo que tenemos entonces es una verdad humana que no por ser humana significa ser relativa, subjetiva o algo por el estilo. Más bien nos habla de una verdad que vamos buscando, a la que nos vamos acercando, y que funciona, por decirlo así, como un foco imaginario, como una idea regulativa a la cual hay un acercamiento asintótico, pero que siempre tendremos que reconocer que toda verdad que tenemos es una verdad humana. Ujú. Lo cual es muy bello. Pues Stefano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. En la Biblia, a Pilato se le atribuye la célebre frase quid est veritas, que significa ¿qué es la verdad? En la Edad Media se descubrió que la pregunta tenía como respuesta una oración que es anagrama de esta. Recordemos, una palabra u oración es anagrama de otra si las dos tienen las mismas letras, aunque, evidentemente, dispuestas de otro modo. Por ejemplo, Roma es anagrama de amor y mora, Nido de Odín, Toledo de el todo, etc. En la Edad Media, a la pregunta quid est veritas se respondió con el anagrama est vir qui adest, que significa es el hombre aquí presente. La verdad es el aquí y ahora. Ojalá nuestra conversación de hoy con nuestro invitado especial, Stefano Straulino, y nuestros amigos de siempre, nos recuerde que la verdad siempre está ahí, accesible, al lado, y que si no la vemos es por nuestra forma de mirarla. El gran trágico Eurípides escribió hace casi 2500 años: el lenguaje de la verdad es sencillo. Quizás incluso el lenguaje de la verdad es silente y por ello es tan difícil hablar de la verdad. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, El Centro ITAM de Estudios del Bienestar, El Departamento Académico de Matemáticas y la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto de nuestros amigos invisibles, Pablo, Emiliano, Miguel y Camila. Una semana. Una palabra.